Queridas hermanas y hermanos, continuando con la noble misión de nuestro Instituto Fe, Comunidad y Vida, de compartir la palabra de Dios y proclamar a Jesús como nuestro Salvador. En esta ocasión me es un gusto compartir con ustedes una reflexión sobre la parábola de nuestro Señor Jesucristo del grano de mostaza, que nos narra el evangelista Mateo en el capítulo 17, versículo 20. Pero antes, pues, como lo he dicho antes, válgame la redundancia, primero lo primero. ¿Y qué es? Ponernos en manos de Dios. Por eso les pido que en unión conmigo elevemos a Dios nuestra oración, rogándole que nos conceda luz, que nos conceda sabiduría, que nos llene de su Espíritu Santo, para que esto que nosotros vamos a compartir, que finalmente es una reflexión sobre su práctica, su palabra, que es palabra de vida, se convierta para nosotros también en una práctica de vida. Padre bueno, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestra intención y atiende nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la lectura bíblica. El Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Dice: entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les respondió: por vuestra poca fe, porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús dijo: si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. ¿Por qué Jesús comparó a la fe con un grano de mostaza? Porque utilizando ejemplos de la vida de trabajo, de la vida cotidiana de los judíos, los hacía entender la profundidad de su mensaje. Y todos los judíos sabían que el grano de mostaza era una semilla muy pequeñita que daba un fruto muy abundante. Muy abundante. Quiero compartirles que en este todo proceso, en este largo proceso mío de conversión, en un momento, también al haber hecho esta lectura, pues yo lo que me pregunté ¿es posible que alguien mueva una montaña? Y me decía que yo crea o sepa, ¿verdad? Solo Dios Padre Todopoderoso y Jesucristo, nuestro Señor, a quien le fue dado todo el poder, según nos dice el evangelista Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, solamente ellos, ¿verdad? Solamente Dios nuestro Señor, su Hijo amado. Finalmente, y gracias a Dios, yo al preguntar esto a la persona adecuada, en este caso, ¿verdad?, a quien comparte con nosotros estos conocimientos,
decía, no debemos olvidar que muchas veces Jesús les hablaba a sus apóstoles en un sentido figurado. Que ahora, gracias a Dios, ya lo tengo claro. En un sentido figurado. Quiero compartirles un ejemplo de fe que me encanta y que estoy convencido de que esto era de lo que hablaba Jesús cuando habló de mover montañas. Cuando habló de la posibilidad que nosotros, hijos de Dios, seres humanos, podíamos mover montañas. San Juan Pablo II, desde el principio de su pontificado, calificó al marxismo como un error antropológico, es decir, como una concepción estrictamente materialista y utilitaria que consideraba al comunismo como el único medio para liberar al hombre. Para los que tenemos ya una edad como la mía, habremos de recordar el poder que en ese entonces tenía el comunismo, a tal grado que cerca del 40% de los países del mundo se habían o los habían declarado como socialistas comunistas. Durante la gran misa que se celebró en la plaza de San Pedro el 22 de octubre de 1978, para el solemne comienzo de su pontificado, San Juan Pablo II proclamó algo, imagínense a qué grado, que incluso y posteriormente fue la causa del atentado en contra de su vida. ¿Por qué? Dijo San Juan Pablo II, no tengáis miedo de dar la bienvenida a Cristo y aceptar su poder salvador. Abrid las fronteras de los estados, sistemas económicos y políticos al poder salvador de Jesucristo nuestro Señor. San Juan Pablo II tuvo la fe de que, inspirado por el Espíritu Santo y de que Dios con su inmenso poder lo acompañaría para derrotar al terrible enemigo de Dios y de la Iglesia, que para ese entonces, nadie siquiera lo podía imaginar por el poder del comunismo en el mundo comandado por Rusia. Y con su fe movió y derrumbó la montaña del comunismo que amenazaba con aplastar a la Iglesia de Dios en todo el mundo, que entonces era terrible y cruelmente perseguida, reprimida y aún asesinada de todos nuestros hermanos, ¿verdad? En todos estos países socialistas, que se declaraban socialistas comunistas. Inspirado por esa fe, ¿verdad?, y con el soplo del Espíritu Santo, como él decía, recorrió muchos países. Parece que a San Juan Pablo II se le conoció como el Papa Viajero. ¿Por qué? Porque sus antecesores prácticamente no habían salido de Roma o de países cercanos. Y él se dedicó a recorrer el mundo, recorrió muchos países y convenció a muchos mandatarios y gobernantes y dirigentes de unirse a esta causa, ¿verdad?, de acabar con esa ideología y esos regímenes que amenazaban no solo no solamente a la Iglesia de Dios, a los creyentes y fieles de la Iglesia, sino también amenazaba, ¿verdad?,
amenazaba con socavar la libertad del hombre. Fue tan importante este actuar, esta iniciativa de San Juan Pablo II, guiado por su fe, que con esta influencia, decíamos, logró convencer a dirigentes y mandatarios de diversos países. Y a partir de esto, y aquí lo tenemos como una prueba fehaciente de lo que logró, es que de que, ¿verdad? 40% decíamos, ¿verdad? De los países, ¿verdad? En el mundo se habían declarado como estados socialistas comunistas, ¿verdad? En la actualidad, solamente 5 de esos países se siguen declarando socialistas comunistas. Fíjense el tamaño de su fe. Esto y muchos prodigios más a lo largo de la historia de la salvación nos demuestran que la misericordia y el poder de Dios son infinitos para derrotar al mal. Como lo demostró en estos tiempos modernos San Juan Pablo II, que derrotó a esa enfrentó, ¿verdad? Movió y derrumbó a esa montaña del mal que amenazaba con acabar la iglesia de Dios y con sus fieles. Y que lo que necesitamos, ¿verdad? Y que hoy lo que necesitamos es tener fe. Y ustedes van a decir, ay, este hermanito, ¿verdad? Qué chistosito, el hermanito ya descubrió el hilo negro y el agua hervida. Creo que necesitamos tener fe y preguntarnos, porque ahí viene la parte fuerte, si tenemos la fe como la de un grano de mostaza para mover y derrumbar a esa montaña que se llama pandemia, la pandemia del coronavirus, que hoy está amenazando a nuestra humanidad. ¿Cómo podemos tener esa fe? Que aquí viene, ¿verdad? Lo que considero, ¿verdad? Es lo que debemos tener presentes. Porque bueno, seguramente todos dirán, hey hermano, pues todos tenemos fe, ¿verdad? Sí. Sí. Empezando por mí, como decía, creo que muy pocas personas tienen una fe plena. Y que muchos tenemos una fe muchas veces titubeante, una fe poco firme, que se arredra ante circunstancias difíciles, ante problemas que amenazan nuestra vida, nuestra existencia, nuestra familia. ¿Cómo podemos obtener esa fe? Esa fe como la de San Juan Pablo II. Quiero recordar que la fe es un don de Dios y que la tenemos que pedir diariamente. Diariamente, ¿verdad? Que la fe es un don de Dios. Y recordar que ese don de la fe se consigue no solamente diciendo, Señor, creo pero aumenta mi fe. Señor, dame la fe que tú me pides. No. Sino que esa fe la vamos a pedir, esa fe que mueve montañas, que derrumba montañas, que destruye montañas, solamente la vamos a obtener como la obtuvo San Juan Pablo II y otros santos. Y otros hermanos que inclusive han muerto a causa de la fe. ¿Cómo la podemos obtener?
le preguntaron a un cardenal que era uno de los más cercanos a San Juan Pablo II, que cómo era su vida de San Juan Pablo II, de dónde le provenía esa fe, cuántas horas dedicaba al día. Y dijo una respuesta muy importante, muy fuerte, que dijo, es que la vida misma de San Juan Pablo II era una oración al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Su propia vida era una oración. Quiere decir que todo lo que él hacía, lo hacía por el amor a Dios, por agradar a Dios y por cumplir su voluntad. Fíjense qué impresionante. No como muchos de nosotros, que a lo mejor podemos ir a la iglesia, tenemos un rato de inspiración, tenemos un rato de comunión, a lo mejor, pero después pues ya a lo mejor se nos acaba esta chispa. Pedirle a Dios, hermanas y hermanos, pedirle a Dios que nuestra vida, como la de San Juan Pablo II, que nuestra propia vida sea esta oración a través de la cual logremos y nos ganemos, ¿verdad?, el ser gratos y agradables a los ojos de Dios, para que nos conceda una fe plena. Una fe plena. Y Dios va a atender esta fe plena. Si ve nuestra vida de ejemplo, si ve nuestra vida de oración, si ve que nuestra vida misma es una oración, Dios va a atender nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestros gritos de auxilio, para ayudarnos a librarnos de esta terrible montaña, de esta montaña maligna que hoy amenaza con destruir a la creación, a nuestra humanidad. Por eso, hermanitas y hermanitos, la fe, y lo repito, obtener la fe no solo es decirle a Dios, Señor, creo, pero aumenta mi fe, Señor, dame la fe que tú me pides, no, es rogarle a sus pies, a los pies del Santísimo, con una oración perseverante, diaria y de corazón, que nuestra vida sea una oración misma para el Señor, para que Él para que nos ayude plenamente a librarnos y a salir de esta amenaza que estamos viviendo. Bendito y alabado sea Dios, hermanos.